Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Antonio, soy escritor, soy venezolano. Em, Quiero enviarle un saludo especial a las personas que organizan este Festival Internacional Letra Lúdica 2021. Este espacio ha sido denominado La Poesía en la Era Digital. A mí me gustaría, digamos, como hacer una suerte de aclaración, ¿no? No nos vamos a centrar tanto, digamos, en la poesía, sino más bien en los formatos en general, ¿no? Si, digamos, se va a tratar más de una reflexión sobre la literatura en los espacios digitales, ¿no? Voy a abordarlo a partir de 10 puntos, ¿sí? Para tratar de ser lo más conciso posible y también para que sea mucho más provechoso para ustedes, para las que quieran, los que quieran tomar nota, etc. Como les comenté, mi nombre es Miguel Antonio Guevara, yo soy sociólogo y también estoy formado en filosofía. Aunque mi formación académica sea en estas áreas de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, he dedicado un poco más de los últimos 10 años de mi vida al oficio editorial. Fui director ejecutivo de Monte Ávila Editores, que es una editorial venezolana. También dirigí el departamento de comunicaciones de otra editorial venezolana llamada El Perro y la Rana, en donde estuve, digamos, con un grupo multidisciplinario desarrollando un proyecto llamado La Biblioteca Más Liviana del Mundo. Es una biblioteca digital que les invito a que la conozcan. ¿Por qué les hablo de esto? Porque precisamente, digamos que mi experticia en el área de la sociología le he aplicado a la literatura, que es como mi pasión, ¿no? Yo me dedico a la escritura, tengo varias novelas publicadas, tengo algunos libros de poesía también. Y también he producido ensayos más de esta área de las cuales estoy hablando, ¿no? La literatura en internet, como una suerte de sociología de la literatura, ¿no? Lo primero sería como una suerte de problematización que yo le llamo: el libro se orienta a otros lugares, ¿no? Es decir, internet es una autopista permanente de textos, no solamente de imagen, no solamente de videos, sino sobre todo textos, ¿no? De modo que esto ha venido un poco como a fragmentar, ¿no?, la cultura de la letra impresa. Eso es una discusión que se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, el impacto, ¿no?, del libro digital, el impacto de las nuevas tecnologías en la lectura, etc., ¿no? Hay como un gran campo de investigación que se ha dedicado, pues, a reflexionar este tipo de problemáticas, ¿no? A mí me gusta como, digamos, yo soy como de los partícipes de que este momento que estamos viviendo, pues un momento como de transición, ¿no? Se parece mucho a, bueno, a la llegada de la imprenta, ¿no? No solamente la imprenta china, sino la imprenta también de los tipos móviles de Gutenberg, ¿no? Es decir, como por ejemplo asuntos como la impresión de la Biblia logró la masificación del cristianismo tras los viajes ultramarinos, ¿no?, y las conquistas europeas, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo el impacto de la letra impresa tuvo transformaciones, o como también lo plantea McLuhan en La Galaxia Gutenberg, ¿no?, cuando él habla de Harold Ignis, y él dice que, por ejemplo, la invención del papiro, ¿no?, logró, por ejemplo, que la expansión del Imperio Romano, ¿no? Es decir, tras la llegada de cada tecnología que de alguna manera transmite en los discursos escritos, ocurren procesos de cambio, ¿no?, tanto desde el punto de vista cultural, social, económico, etcétera, histórico, ¿sí?, como también ocurren transformaciones en la manera en cómo nosotros percibimos o por decirlo de alguna manera, experimentamos la cultura, ¿sí? Es decir, aunque la cultura podamos fabricarla, podamos construirla socialmente, independientemente de cuál sea su origen, los que le terminamos asignando como el sentido a la cultura somos los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos como en un nuevo tiempo, ¿no? Ya no podemos hablar, digamos, del escritor, de la escritora, en este caso del poeta, de la poeta, que bueno, que publicaba un libro de poesía, que participaba en concursos, etcétera, y que formaba parte de repente de una comunidad literaria, ya sea regional, local, nacional, internacional, etcétera, sino que ahora las reglas están cambiando un poco, ¿no? No es que no siga, digamos, el campo cultural y literario tradicional, a modo tradicional, ¿sí?, o en el modo tradicional, sino que también, bueno, hay nuevas formas, ¿no? Y nuevas formas que no están exentas de polémica, ¿no? Como hace poco, por ejemplo, el premio Espasa de poesía, ¿no?, que ha sido toda una discusión, ¿verdad?
Sin embargo, más que problematizar esos asuntos, es decir, más que caer en como un ejercicio maniqueo de que si es bueno, que si es malo, vamos más bien a tratar de, digamos, de abordar por qué es positivo también para la literatura y en este caso para la poesía o para las poetas y los poetas comunicarse a través de las herramientas digitales, ¿no? Eso, como les decía en un principio, el libro se orienta a otros lugares. Entonces, cuando les decía o cuando les digo que el libro se orienta a otros lugares, es precisamente porque ya no se trata del objeto libro, ¿no? Entonces, nosotros no estamos hablando del objeto libro en tanto, digamos, este asunto fetichizado, hermoso, ¿verdad? Digamos, todo el montón de mitologías que le hemos indilgado al libro, ¿no? Porque nos encanta el libro físico. Tampoco queremos negar al libro físico, ¿no? Solamente es ver lo digital como un espacio de expansión, ver lo digital como un espacio de expresión también, como un espacio creativo, un espacio no solamente estético, sino también un espacio, bueno, ético y político, por supuesto, ¿no? Entonces, el libro se orienta a otros lugares en el sentido de que ya no es solamente el formato libro, ¿no? Parto al primer punto, ¿no? Que sería como, digamos, como les dije un principio, esa suerte de sociología de lo digital, ¿no? De la literatura y lo digital, ¿no? Digamos que antes el hecho o el acto lector giraba en torno al libro, ¿no? Entonces, a través del libro, bueno, habían una serie, digamos, de parainstituciones, ¿sí? Ya sean las bibliotecas, ya sean las editoriales, ya sean los editores, los escritores, etc. Siempre ha rodeado al libro, digamos, como una suerte de comunidad, ¿no? Que yo llamo comunidades de sentido. Entonces, pero antes giraban como en torno al libro, ¿no? En torno al acto lector. Entonces, en este momento, a mí me gusta pensar que más que pensar el libro, es decir, por ejemplo, tenemos un poemario, ¿no? Y queremos transmitirlo por Instagram, por Twitter, por Facebook o por cualquiera que sea la red social que queramos transmitirlo, ¿no? A mí me gusta pensar que no se trata solamente de que nosotros vamos a tener una red social y que vamos a tener una buena campaña de marketing, etcétera, ¿sí? No se trata solo de eso, que es muy importante, ¿no? Que tenemos que hacerlo, sino que se trata sobre todo de construir una comunidad de sentido. Ese sería el primer punto, ¿no? Es decir, más que el libro y que la escritura misma, o más que el libro y que la poesía misma en los espacios digitales, se trata es de la comunidad de sentido, ¿no? Entonces, porque de nada nos sirve empezar a publicar, por ejemplo, nuestros poemas en formas de memes, de imágenes, como los queramos transmitir, ¿no? Sino que se trata también de construir nuestra propia comunidad de sentido o en lo que en marketing llaman nicho, ¿no? Y que eso no tiene eso hay que verlo también, digamos, como un poco despersonalizado, ¿no? Tampoco verlo así como una manera negativa, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Si tenemos que construir una comunidad de sentido para que pueda leer lo que tengamos, ¿no? Esa fue una de las conclusiones que yo saqué, por ejemplo, cuando me dedicaba a generar políticas editoriales, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve tener tantos libros si la gente no los va a leer, ¿no? Entonces, por eso es que antes de que creemos nosotros, por ejemplo, nuestros contenidos, pensemos en construir nuestra comunidad de sentido, ¿no? Alrededor, pues precisamente de lo que nosotros vamos a producir, en este caso si es poesía, ¿no? Entonces construir nuestra comunidad de sentido poética, ¿no? Entonces ese sería como el primer punto, ¿no? Más que el libro y la escritura, se trata de construir comunidades de sentido, ¿no? El segundo punto sería, más que escritores de libros, hay productores de contenido, ¿no? Un poco que tiene mucho que ver, bueno, con la nueva lógica, ¿no? Es decir, no es que tú te vas a sentar a hacer el libro, ¿no? A fabricarlo y tal. Sí lo vas a pensar, obviamente, ¿no? Pero es que el fin último no es el libro, sino que el fin último son contenidos. Como le decía en un principio, ya no es necesariamente, digamos, este libro de texto con las características que conocemos los libros, con su índice, etcétera, sino que, bueno, producir contenido, ¿no? Entonces, producir contenido en ese sentido tiene que ver con hacer videos, tiene que ver con hacer memes, con toda la cadena, digamos, de sentido que existe en la subjetividad digital, ¿no? Entonces, en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pensar no pensar solamente en este caso ya como poeta, es decir, no te queda solamente como el escritor de la poesía allí, ¿sí? Sino que también tienes que verte como un mediador, ¿no? En esa comunidad de sentido, y sobre todo producir de alguna manera, pues, estos contenidos, ¿no? Que van en efecto a circular en la red, ¿no? Entonces, el tercer punto sería, ¿no? Que el lector ha vuelto a importar.
¿En qué sentido digo esto que el lector ha vuelto a importar? Como les decía en un principio, que ya no todo gira en torno al libro, ¿no? O gira en torno al autor, ¿sí? El autor así que sí, tanto influencer, ¿no? O tanto una figura pública, no. Es que el lector vuelve a importar porque en los espacios digitales hay la posibilidad, por ejemplo, de compartir el texto, incluso a veces de compartirlo sin siquiera citarlo, ¿no? Entonces llega un momento en que ese proceso de compartir transmedia, por llamarlo de alguna forma, se convierte en un reciclaje como permanente de esos contenidos que están ahí como circulando constantemente y que se van a su vez transformando una y otra vez, ¿no? Nos vimos encontrando a veces imágenes, videos sacados de contexto, pero la gente le asigna como otro sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta pensar eso, ¿no? Que el lector ha vuelto a importar. Entonces, por eso le decía en un principio la importancia de la comunidad de sentido, ¿no? Porque ya no gira en torno solamente al escritor, sino al lector, ¿sí? Hay que, como en este caso, como estar muy atentos y atentas al lector y a la lectora como ese sujeto, ¿verdad? Que recibe el material o los contenidos que estamos haciendo. Ese lector y esa lectora que conforman nuestra comunidad de sentido, ¿no? El punto 4, ¿sí? Que sería lo que yo he llamado los nuevos oficios o roles editoriales, ¿sí? Es decir, tradicionalmente en una editorial hay un editor, ¿verdad? Hay un lector, hay un corrector, ¿sí? Un corrector ortotipográfico que se dedica solamente a la ortografía. Pero también hay, por ejemplo, hay un corrector de estilo, ¿sí? Es decir, hay una gran cantidad de personas, un equipo que se dedica a preparar los libros, ¿no? Porque esa es otra cosa, no quiere decir el hecho de que estemos en la red y que nosotros manejemos nuestra cuenta, que manejemos, digamos, nuestra propia política editorial, ¿verdad? Como autores, como autoras, no quiere decir, bueno, que vamos a poner lo que nos dé la gana, ¿no? Sino que tenemos que pensar todo eso, pasarlo de alguna mente por todo eso proceso editorial, porque precisamente la oportunidad, digamos, que nos ofrece el mundo digital es editorializar, ¿no? Es decir, que llevar a las personas lo que escribimos, pero también llevarlo y pasarlo por procesos, ¿no? Y editorializar quiere decir curar, quiere decir que se lea mejor, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que en lo digital se lee distinto a cómo se lee en físico. Por eso es que es importante como reflexionar, ¿no? Este tipo de asuntos, ¿no? Digamos que en esos nuevos oficios o roles editoriales yo he apuntado varios. Exactamente tengo por acá algunos, digamos, roles editoriales, ¿no? El primero sería un cool hunter o un cazador de tendencias editoriales, ¿no? Es decir, imaginemos por un segundo que yo quiero fundar una editorial de poesía, ¿no? Y tengo varios amigos, ¿sí? Varios amigos y amigas y quiero fundar mi editorial. Entonces, ¿qué necesito yo para tener mi editorial digital, por ejemplo, ¿no? Ya no serían estos, digamos, estos personajes de cuales les hablé en un principio, ¿no? No solamente el editor, el corrector de estilo, etc. Todo ha cambiado, la manera de comunicar. No va a ser un libro solamente que se va a preparar para imprimirse y ya, ¿no? Sino que es para los espacios digitales, ¿no? Es decir, para esa comunidad de sentido, ¿no? Ahora en el escritor devenido, como les dije, ¿no? En productor de contenidos, ¿no? Entonces a mí me gusta hablar de la figura del call hunter editorial o el cazador de tendencias editoriales. Pero ¿qué es un call hunter editorial? ¿Qué hace? En esa editorial digital, bueno, un call hunter editorial lo que hace es cazar tendencias editoriales, ¿no? Es decir, qué es lo nuevo que se está haciendo, qué tipo de portadas nuevas se están produciendo, cuál es la tendencia ahora, ¿no? Qué tipo, digamos, de antologías se están construyendo, qué tipo de autores, cómo se están tomando todo lo que tenga que ver con tendencias, ¿no? Entonces esta es una persona que se dedica solo a investigar qué es lo que se está haciendo en el mundo editorial, en qué se está innovando, en qué revival se está haciendo, ¿no? Qué revisión del pasado de proyectos anteriores, etc. Es decir, ese cool hunter es una persona que se va a dedicar solo a investigar eso, a revisar las redes sociales de cada editorial, editoriales importantes, editoriales independientes, editoriales en inglés, en otros idiomas, ¿sí? Fuera del idioma castellano, ¿no? Entonces, otra cosa, no necesariamente tiene que ser una sola persona, sino que son también aristas de lo que puede hacer, digamos, una persona administrando, por ejemplo, su perfil editorial poético digital, ¿no? Entonces,
Otro de los roles editoriales sería un programador multitasking, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que sepa programar bots de Telegram para descargar libros, por ejemplo, ¿no? Una persona que sepa programar webs específicamente para este tipo de cosas. Por ejemplo, si tú quieres tener en tu espacio de poesía digital, tú vas a vender tus poemarios, por ejemplo. Bueno, tú vas a necesitar saber de programación para construir, por ejemplo, tu carrito de ventas, ¿verdad? Tu suerte de tienda online, ¿no? Entonces, dentro de esos otros oficios está, por ejemplo, lo que yo llamo el wikipedista y conocedor de licencias libres, ¿no? Es decir, ahora que hay tanta información, ¿verdad? En la red, como hay demasiadas cosas, hay que curarlas, ¿no? Hay que seleccionarlas, hay que, digamos, ponérselas a las personas para que puedan acceder a ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es bueno wikipedistas, personas que hagan entradas de autores. Por ejemplo, si yo tengo una editorial dedicada a la poesía digital y yo quiero editar autores y autoras de 1800, ¿no? Por ejemplo, autoras de 1800 que fueron silenciadas, ¿no? Por ejemplo, no solamente tengo que hacer el libro, ¿verdad? Para que esté en la red, sino también es bueno tener una entrada en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Una entrada a Wikipedia que tenga, digamos, el perfil de ese autor, de esa autora, en cuando nació, es decir, todos esos datos que están ausentes, ¿no? Se trata precisamente como de construir ese tipo de elementos, ¿no? Y también en el caso, por ejemplo, de autores que tengamos que sean autores relevantes, que nos parezca que sean importantes, que se hayan ganado premios, que tengan de alguna manera un reconocimiento en su comunidad de sentido, como les he comentado en un principio, ¿no? Bueno, esa comunidad de sentido, bueno, le asuma muchísimo más valor si mi imagen de ese escritor, de esa escritora está presente, ¿no? Entonces ese rol de wikipedista y de conocedor de licencias libres es muy importante, porque como la información está circulando en internet hay que protegerla de alguna manera. Entonces, yo les recomiendo investigar sobre licencias libres, las licencias Creative Commons para las personas que van a estar publicando cosas a nivel digital, porque también hay que protegerlas, ¿no? Más allá de todo ese debate del derecho a autor, etcétera, también hay que protegerlas en el sentido de que otras personas puedan lucrarse de ellas, para los que les interesa, porque también hay gente que, bueno, que le gusta que las cosas circulen, etcétera, ¿no? También me parece muy válido, ¿no? Pero sí tomar en cuenta las licencias libres que son muy flexibles en ese aspecto, es decir, lo protegen, pero también lo liberan, ¿no? Que eso es importante, pues, que también lo digital nos ha otorgado la democratización en ese sentido del conocimiento, ¿no? El otro, digamos, oficio, rol editorial serían los curadores de contenido literario y traductores, ¿no? Ya les dije lo importante, un curador de contenido. Por ejemplo, para nuestras redes sociales, los curadores de contenido pueden encargarse, por ejemplo, de construir las efemérides de los escritores regionales, locales, nacionales, etcétera, ¿no? Y los traductores, evidente, ¿no? Si queremos, por ejemplo, el traductor, por ejemplo, puede ayudar al wikipedista para que, por ejemplo, haga la entrada en Wikipedia en otros idiomas también, ¿no? A mí me gusta siempre como que bromear. Yo que soy venezolano, a veces digo, oye, yo solamente sé de los brasileños que los tengo alados. Solo sé de ellos garotas y fútbol, ¿no? Y Carlos Drummond de Andrade, qué sé yo, ¿no? Pero también eso tiene mucho que ver, bueno, con que, bueno, no hay un trabajo, digamos, de traducción. Sí existe el trabajo, sino que, bueno, no es del todo conocido, ¿no? Entonces, para conocerlo, precisamente hay que, bueno, empujarlo con este tipo de iniciativas de las cuales le estoy hablando, ¿no? También el bloguero, por ejemplo, es otra figura, ¿sí? Es otro nuevo rol editorial, un bloguero que se encarga de hacer en un blog, ¿verdad? Hacer reseñas, de hacer ensayos, de escribir perfiles de autores, de hacerle entrevistas a los autores, ¿sí? Ya no dependemos solamente de los medios tradicionales, sino que teniendo nuestro propio blog y nuestro bloguero que se dedica solamente a leer estos libros, a hacer las reseñas de nuestros libros, pues pueden, digamos, de alguna manera convertirse también en contenidos que van a estar circulando en nuestra comunidad de sentido, ¿no? También es importante la figura del community manager literario. El community manager literario, a mí me gusta siempre decir que no es cualquier community. Es decir, el trabajo del community no es solamente una persona que maneja redes sociales, ¿sí? Que tiene una experticia de que sabe a qué hora tuitear o sabe, digamos, qué hashtag colocar. No. Es una persona también que es escritor, ¿sí? Es decir, un community manager literario es una persona que conoce las tendencias editoriales, que es un lector, que es un escritor, es decir, es esa persona que maneja el lenguaje y que sabe cómo va a hablarle a la comunidad de sentido en cuestión, ¿verdad? Que conoce, porque para poder hacer, por ejemplo, las estrategias de memes, etcétera, es decir, todos esos metarrelatos interiores,
que pueda tener, digamos, nuestro proyecto, bueno, esa persona tiene que tener conocimiento de ello, ¿no? Tiene que estar informado, porque si no, bueno, es una cuenta que va a ser manejada de manera automática, sin ningún tipo de empatía con el contenido, etcétera, ¿no? También están otras figuras como el planner literario, que sería un planificador, ¿sí? Para que todos estos contenidos puedan difundirse, se necesita alguien que lo planifique y lo planifique muy bien, ¿no? No solamente desde el punto de vista de las fechas de publicación, sino también, digamos, el plan editorial, durante qué cantidad de tiempo se va a producir ese material, etcétera, ¿no? También me gusta hablar de un editor corrector y de un diagramador de ebooks, ¿no? Es decir, no se trata solamente de convertir un archivo Word en PDF, ¿no? Sino que también se trata de hacer formatos EPUB, MOBI, etc. Entonces, para eso necesitamos una persona que se forme en esa área, ¿no? También un influencer literario, ¿no? De repente no influencer en el sentido de una persona sumamente masiva, pero sí el influencer desde una perspectiva de una persona que se dedique a producir contenidos desde esa perspectiva o de ese enfoque influencer, pero en el área editorial o en este caso de la poesía digital, ¿no? Un estratega digital, que eso como que se explica así solo, que sería bueno, una persona que genera estrategias, ¿no? De cómo comunicar toda esa cantidad de contenido de los cuales estamos hablando en nuestras comunidades de sentido, cómo articular todo eso, ¿no? Entonces, esos serían, digamos, estos nuevos roles o oficios editoriales, ¿no? Este es un punto bastante extenso, ya hemos hablado de 4. Hemos hablado de más que libro y escritura se trata de comunidades de sentido. El segundo, que era más que escritores de libros, hay productores de contenido. El tercero, que era el lector ha vuelto a importar. Y el 4, que los nuevos oficios o roles editoriales, ¿sí? Que es lo que les acabo de comentar. Entonces, el número 5 sería lo que yo llamo el mismo asunto de Maurice, ¿no? Maurice Blanchot tiene un libro, el mismo asunto de Maurice, le llamé el punto 5. Maurice Blanchot tiene un libro que se llama El libro que vendrá, en donde él, bueno, hace como una especie de reflexión de cómo será el libro que viene, ¿no? Entonces yo creo que ese punto 5 es muy importante. Siempre tenemos que preguntarnos cuál es el libro que viene, ¿no? Qué forma tiene, cómo se transmite, cómo se va a leer, cómo se comparte, etc. Y sobre todo también cómo se va a escribir, ¿no? Porque fíjense ustedes, por ejemplo, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Antes teníamos el texto, por ejemplo, impreso, que era la mancha, ¿no? Que se llama, que es un párrafo cuadrado, ¿verdad? Bueno, resulta que según las investigaciones que se han hecho con el eye track en la Universidad de Austin, por ejemplo, el eye track es como unos lentes que te miden el comportamiento de la retina cuando estás leyendo, ¿verdad? Según esa investigación con el eye track, han concluido, bueno, que las personas en los espacios digitales leen en forma de F. Antes se tenía entendido que se leía en forma de Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es que los periódicos tienen un cintillo arriba, un cintillo abajo, tienen, digamos, esa es como la jerarquía del orden de la información. Entonces ya no se lee en Z, sino que se lee en F, ¿no? Sí, se lee en F. Sí, se lee como hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, importa la manera en que vamos a diagramar el texto, ¿sí? La manera en que lo vamos a escribir también. También las investigaciones con el eye track han concluido que las personas, por ejemplo, rechazan los textos cuando tienen más de cuando el inicio de un párrafo tiene más de 4 líneas. Entonces quiere decir que, bueno, que los inicios tienen que ser contundentes, pocas líneas, etc. O sea, eso es como para investigar, lo pueden investigar por su propia cuenta, pero lo que quiero llegar con esto, ¿no? Es que precisamente ese libro que vendrá, bueno, eso es una pregunta que va a estar constantemente en nuestros proyectos digitales, ¿sí? Porque además que los espacios están en constante transformación, ¿no? El otro punto, el punto 6, que es autopublicar no es tan auto. ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy sencillo, es que, bueno, que el hecho de que vayamos a publicar nosotros nuestra propia obra no quiere decir que vamos a publicar cualquier cosa, sino que también tiene que pasar por todos los procesos. Así seamos nosotros mismos que vayamos a corregir, que vayamos a editar, que vayamos a hacer la corrección de estilo, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene que pasar el libro por todos estos elementos. Es decir, un libro no es solamente escribirlo, ¿sí? Crearlo, ¿no? El libro es sobre todo cómo lo curamos, cómo hacemos que se lea mejor, cómo hacemos para que sea más bello, ¿verdad? Cómo hacemos para que sea más eficiente, como en tanto código para transmitir, ¿no? Que no veamos la autopublicación nada más solamente como el acto de tuitear algo, ¿no? Solamente como el hecho de que yo llego y copié algo ingenioso, ¿no? Sino que no, se trata también, como les dije en un principio, ¿verdad? De crear toda una estrategia
para comunicar nuestros contenidos, ¿sí? En este caso, nuestros contenidos de corte literario, ¿no? El otro punto, ¿sí? Sería aspirar a una literatura de mayorías. Cuando yo hablo de eso, lo digo en el sentido de que se tiene como esa creencia de que la literatura ha sido desplazada, mejor dicho, como por los medios mainstream, ¿no? Que si el cine, etc. A mí me gusta pensar que realmente no es tan así, ¿no? Es decir, estamos leyendo más que nunca. Además de eso, también me gusta pensar que, por ejemplo, que puede ser que estemos haciendo literatura muy aburrida, que la gente no quiera leer. A veces pienso en que, por ejemplo, los escritores solamente están escribiendo para los escritores y por eso no disputan sentidos con el cine, con otras disciplinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, que no le tengamos miedo digamos, a aprender todas estas estrategias y aprender otras estrategias de otras personas que se encarguen de investigar esto, estrategias de nuestra propia experiencia también, con nuestras propias comunidades en ese sentido, y bueno, y seguir aspirando a una literatura de mayorías, ¿no? A que los textos puedan llegarle a más gente sin que eso nos tenga que quitar el sueño, ¿no? El otro punto sería tensionar al libro, ¿no? Yo digo, no solo los formatos, sino los mismos géneros. Es decir, no se trata solo de poesía, por ejemplo. No se trata solo de narrativa, no se trata solo de ensayo, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces vemos cuentas ingeniosas de Twitter. Por ejemplo, yo sigo una cuenta que se llama Bartes el Enamorado. Que solamente son, imagínense esta cosa tan maravillosa. Son discursos sacados de un libro sobre el amor, ¿sí? Fragmentos de un discurso amoroso. No estoy seguro cómo es que se llama, creo que es así, de Roland Barthes. Entonces, este bot de Twitter solamente se encarga de tuitear fragmentos de ese libro. A mí me parece una idea súper genial, ¿no? Entonces, es decir, ¿y eso qué es? ¿Eso es poesía? ¿Eso es ensayo? ¿Eso qué es? ¿No? Entonces, por eso me gusta pensar que no se trata solamente de pensar de un género en cuestión, sino más bien de construir, digamos, nuestras políticas propias editoriales, personales, en las redes sociales como contenido, ¿sí? Como algo totalmente nuevo y que tenga más que ver con nuestra comunidad de sentido que lo que ya tenemos como sobreentendido de lo que es la literatura, ¿no? Y el último punto, que sería a cada lector su libro, a cada libro su editor y viceversa, quiere decir, a veces pensamos, por ejemplo, que lo que nosotros escribimos no le va a llegar a nadie, ¿no? Sin embargo, siempre va a haber alguien que va a tener un particular interés por lo que estamos haciendo, sobre todo si está bien hecho. ¿Sí? Hay muchísimas personas en el mundo, hay muchísimos intereses. El hecho de que a una persona no le guste no quiere decir que a otro no le interese, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en este punto, ¿no? Porque este es un oficio de solitarios, ¿no? La literatura es un oficio de solitarios y en ese sentido yo creo que el autor y la autora también tienen que constantemente como buscar las maneras de, bueno, como una suerte como de autoasesoría permanente, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya, digamos, un feedback permanente con nuestro trabajo, eso no tiene que hacernos, digamos, como retroceder, ¿no? Sino todo lo contrario, sino más bien como probar distintas estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, como se han podido dar cuenta, ¿no? Hay muchísimas maneras como de pensar, de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Es un tema que a mí particularmente me apasiona. Yo no tengo más nada que compartir con ustedes. No me quiero despedir sin antes invitarlos a visitar mi blog. Se llama Cuaderno Hipertextual, ¿sí? Pueden colocar en Google Cuaderno Hipertextual y allí les va a salir mi blog. Allí pueden investigar algunos otros asuntos de los cuales les he estado hablando el día de hoy. Y bueno, quiero despedirme de los organizadores del Festival Internacional de Poesía Letra Lúdica 2021, de ustedes también que están escuchándome. No se les olvide todos estos tips que les he comentado, y si tienen alguna pregunta, por supuesto pueden dejarla por allí en los comentarios, que seguramente vamos a tener la posibilidad de responder esas dudas, o también, bueno, de hacer algún tipo de feedback con sus propios proyectos. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado este espacio.